El gato negro. No espero ni remotamente que se conceda el menor crédito a la extraña, aunque familiar historia que voy a relatar. Sería verdaderamente insensato esperarlo, cuando mis mismos sentidos rechazan su propio testimonio. Sin embargo, no estoy loco, y tampoco lo he soñado, pero, por si muero mañana, quiero aliviar hoy mi alma, y para ello me propongo presentar ante el mundo, clara, sucinta y sin comentarios, una serie de sencillos sucesos domésticos que, por su consecuencia, me han torturado y anonadado. Así que, por sus consecuencias, me han torturado y anonadado. Así, solo trataré de aclararlos. A mí, solo horror me han causado, pero quizá a muchas personas, más que terribles, les parecerá estrambóticos. Es posible que con el tiempo surja una inteligencia menos excitable que la mía, es más, una inteligencia serena y lógica, que sea capaz de darle a mi visión una forma regular y tangible, y que no encuentre en las circunstancias que relato con horror más que una sucesión de causa y efecto naturales. La docilidad y el afecto hacia todo fueron mis características durante mi niñez, y mi ternura de corazón era tan extremada que atrajo sobre mí las burlas de mis camaradas. Mi afición por los animales era extraordinaria, y mi familia me había permitido poseer una gran cantidad de ellos. Pasaba en su compañía casi todo el tiempo, y jamás me sentía más feliz que cuando les daba de comer o los acariciaba. Esta singularidad de mi carácter aumentó con los años, y cuando llegué a ser un hombre, llegó a consistir uno de mis principales placeres, para los que han profesado afecto a un perro fiel e inteligente. No es preciso que explique la naturaleza o la intensidad de goces que esto puede proporcionar. En la abnegación y en el desinterés de un animal que hay algo que va derecho al corazón, del que ha tenido frecuentes ocasiones de experimentar su humilde amistad y su felicidad sin límites. En mi esposa, con la cual me casé joven, tuve la suerte de encontrar una disposición semejante a la mía. Ella, consciente de mi inclinación hacia los animales domésticos, me proporcionaba frecuentemente los de esa especie más agradables. Teníamos pájaros, un pez dorado, un perro hermosísimo, conejos, un pequeño mono y un gato. Este último animal, completamente negro, era tan robusto como hermoso, y de una sagacidad maravillosa. Respecto a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era bastante supersticiosa, hacía frecuentes alusiones a la antigua creencia popular, que veía brujas disfrazadas en todos los gatos negros. Esto no significa que ella tomase esta preocupación muy en serio, y si lo menciono, es solo porque en este momento lo he recordado. Plutón, que era el nombre del gato, era mi amigo y camarada favorito. Yo le daba de comer, y él me seguía por la casa donde quiera que iba. Esto no me molestaba en absoluto, y si llegué a permitirle que me acompañara por las calles. Nuestra amistad subsistió así muchos años, y durante los cuales mi carácter, por la obra del demonio de la intemperancia, aunque me avergüence de confesarlo, sufrió una alteración radical. Día a día me volví más taciturno, más irritable y más indiferente a los sentimientos ajenos. Llegué a emplear un lenguaje brutal con mi mujer, y más tarde, hasta la injurié con violencia personal. Mis animales favoritos, naturalmente, sufrieron también este cambio en mi carácter, pues ya no solamente los abandonaba, sino que llegué a maltratarlos. El afecto que todavía conservaba a Plutón me impedía golpearlo, aunque no tenía escrúpulos al maltratar a los conejos, al mono y a un perro. Cuando por acaso o por cariño se atravesaba en mi camino, mi enfermedad me invadía cada vez más, pues ¿qué enfermedad es comparable con el alcoholismo? Y, con el tiempo, hasta el mismo Plutón, que entre tanto envejecía y naturalmente se iba haciendo un poco irritable, empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche, entré a una casa completamente borracho. Me pareció que el gato evitaba mi vista. Lo agarré, pero él, espantado de mi violencia, me hizo en una mano con sus dientes una herida muy leve. Me pareció que el alma abandonaba mi cuerpo, y una rabia más que diabólica, saturada de ginebra,
penetró en cada fibra de mi ser. Saqué del bolsillo del chaleco un cortaplumas, lo abrí, agarré el pobre animal por la garganta y deliberadamente le hice saltar un ojo de su órbita. Al escribir esta abominable atrocidad, me avergüenzo, me consumo y me estremezco. Por la mañana, al recuperar la razón, cuando se hubieran disipado los vapores de mi crápula nocturna, experimenté una sensación de horror y remordimiento por el crimen que había cometido. Fue solo un débil e inestable pensamiento, pero el alma no sufrió las heridas. Persistí en mis excesos, y bien pronto ahogué en vino todo recuerdo de mi criminal acción. El gato sonó lentamente. La órbita del ojo perdido presentaba en verdad un aspecto horroroso, pero en adelante no parecía sufrir. Iba y venía por la casa, según su costumbre, pero huía de mí con indecible horror. Aún quedaba en mí suficiente benevolencia para sentirme afligido por esta antipatía evidente de parte de un ser que tanto me había amado. Pero a este sentido, bien pronto sucedió la irritación, y entonces desarrollase en mí, para mi postrera e irrevocable caída, el espíritu de la perversidad, del que la filosofía ni hace mención, porque, con la misma seguridad con que creo que existe mi alma, creo también que la perversidad es uno de los impulsos primitivos del corazón humano, y una de las facultades o sentimientos elementales que dominan el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido 100 veces cometiendo una acción sucia y vil, por la sola razón de estar consciente de que no debería cometerla? ¿No tenemos acaso una perpetua inclinación a pensar de la excelencia de nuestro juicio a violar lo que nos está prohibido, sencillamente porque comprendemos que es la ley? Este espíritu de perversidad, repito, fue el que causó mi ruina completa, el deseo ardiente, insondable del alma de atormentarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer el mal por amor al mar, me impulsaba a continuar el suplicio a que había condenado al inofensivo animal. Hasta una mañana, con absoluta sangre fría, le puse un nudo corredizo alrededor del cuello y lo colgué de una rama de un árbol. Lo ahorqué, con los ojos cerrados de lágrimas, y experimentando el más amargo remordimiento en el corazón. Lo ahorqué porque sabía que me había amado, y porque sentía que no me hubiese dado ningún motivo de cólera. Lo ahorqué porque sabía que, haciéndolo, cometía un pecado mortal que comprendía mi alma al extremo de colocarla, si tal cosa es posible, fuera de la misericordia infinita de Dios piadoso y terrible. En la noche que siguió, al día en que fue ejecutada esta cruel acción, fui despertado a gritos de fuego. Las cortinas de mi lecho estaban convertidas en llamas y toda la casa ardía. Con gran dificultad escapamos del incendio mi mujer, un criado y yo. La destrucción fue completa y se aniquiló toda mi fortuna. Entonces me entregué a la desesperación. No intento establecer una relación entre la causa y el efecto, entre la atrocidad cometida y el desastre. Estoy muy por encima de esta debilidad. Solo doy cuenta de una cadena de hechos y no quiero fallarle a ningún eslabón. El día siguiente al incendio visité las ruinas. Los muros se habían desplomado, exceptuando uno, y esta única excepción fue un tabique interior como sólido, situado a casi la mitad de la casa, y contra el cual se apoyaba la cabecera de mi lecho. Dicha pared había escapado en gran parte a la acción del fuego, cosa que yo atribuía a que había sido renovada recientemente. En torno a este muro agrupábase una multitud de gente, y muchas personas parecían examinar algo muy particular, con minuciosa y viva atención. Las palabras extraño, singular y otras expresiones semejantes excitaron mi curiosidad. Me aproximé y vi a manera de bajo relieve, esculpido sobre la blanca superficie, la figura de un gigantesco gato. La imagen estaba estampada con una exactitud verdaderamente maravillosa. Había una cuerda alrededor del cuello del animal. Al momento de ver esta aparición, pues, en semejante circunstancia, no podía menos de considerarla como tal, mi asombro y mi temor no tuvieron límites.
pero al fin la reflexión vino en mi ayuda. Recordé entonces que el gato había sido ahorcado en mi jardín, contiguo a la casa. Probablemente a los gritos de alarma, el jardín había sido invadido de inmediato por la multitud, el animal descolgado del árbol por alguno de ellos y arrojado en mi cuarto a través de una ventana abierta. Esto seguramente lo había hecho con el fin de despertarme. La caída de los otros muros había aplastado a las víctimas de mi crueldad. En el yeso recientemente extendido, la cal de este muro combinaba con las llamas y el amoníaco desprendido del cadáver. Habrían formado la imagen tal como yo la veía. Debido a este artificio logré satisfacer muy pronto mi razón, lo que no pude hacer tan rápidamente con mi conciencia, porque el suceso sorprendente que acabo de relatar grabóse en mi imaginación de una manera profunda. Hasta pasados muchos meses no pude desembarazarme del espectro del gato, y durante este periodo envolvió mi alma una especie de sentimiento muy semejante al remordimiento. Llegué hasta a llorar la pérdida del animal y a buscar en torno mío, en los tugurios miserables que tanto frecuentaba habitualmente, otro favorito de la misma especie y parecido a él, que lo reemplazara. Una noche que me hallaba sentado, medio aturdido, en una taberna más que infame, fue repentinamente solicitada mi atención hacia un objeto negro que reposaba en lo alto de uno de esos inmensos talones de ginebra o ron que componían el principal ajuar de la sala. Hacía unos momentos que miraba yo a lo alto de este tonel, y lo que me sorprendió fue no haber notado antes el objeto colocado encima. Me aproximé, tocándolo con la mano. Era un enorme gato, tan grande como Plutón, e igual a él en todo, menos en una cosa. Plutón no tenía ni un pelo blanco en todo el cuerpo, en cambio este tenía una salpicadura larga y blanca, de forma influida, que le cubría casi toda la región del pecho. No bien lo hube acariciado cuando se levantó súbitamente, prorrumpió en continuidad ronquido, se frotó contra mi mano y pareció contento de mi atención. Era, pues, el verdadero animal que yo buscaba. Al momento propuse al dueño de la taberna que me lo vendiera, pero éste no se dio por enterado. Yo no lo reconocía ni lo había visto nunca antes en aquel momento. Continué acariciándolo, y cuando me disponía a regresar a mi casa, el animal se mostró decidido a acompañarme. Le permití que lo hiciera, agachándome de cuando en cuando para acariciarlo durante el camino. Cuando llegamos a casa pareció contento y satisfecho, haciendo enseguida gran amistad con mi mujer. Por mi parte, bien pronto sentí nacer antipatía contra él. Era casualmente lo contrario de lo que yo había esperado. No sé cómo ni por qué sucedió esto. Su empalagosa ternura me disgustaba, fatigándome casi. Estos sentimientos de disgusto y fastidio fueron poco a poco convirtiéndose en odio. Esquivaba su presencia, pero una especie de sensación de bochorno y el recuerdo de mi primer acto de crueldad me impidieron maltratarlo, y durante alguna semana me abstuve de tratarlo con violencia. Llegué a tomarle un indecible horror y a huir silenciosamente de su odiosa presencia, como la de peste. Seguramente lo que aumentó mi odio contra el animal fue el descubierto que hice en la mañana siguiente de haberlo traído a casa. Al igual que Plutón, él también había sido privado de uno de sus ojos. Esta circunstancia hizo que mi mujer le tomase más cariño, pues, como ya he señalado, ella poseía en alto grado esa ternura de sentimiento que había sido mi regalo, mi rasgo característico y el manantial frecuente de mis más sencillos y puros placeres. No obstante, el cariño del gato hacia mí parecía acrecentarse en razón directa de mi aversión hacia él. Con implacable tenacidad, que no podrá explicar el lector, seguía mis pasos. Cada vez que me sentaba acurrucábase bajo mi silla o saltaba sobre mis rodillas, cubriéndome con sus repugnantes caricias. Si me levantaba para andar, se metía entre mis piernas y casi me hacía caer al suelo, o bien, introduciendo sus largas y afiladas garras en mi ropa, trepaba hasta mi pecho. En tales momentos, aunque hubiera deseado matarlo en un solo golpe, me contenía en parte por el recuerdo de mi primer crimen, pero principalmente debo confesarlo, por el terror que me causaba el animal. Este terror
no era de ningún modo el espanto que produce la perspectiva de un mal físico, pero me sería muy difícil denominarlo de otro modo. Lo confieso abochornado. Sí, aún en este lugar de criminales, casi me avergüenza al afirmar que el miedo y el horror que me inspiraba el animal había aumentado por una de las mayores fantasías que es posible concebir. Mi mujer me había hecho notar más de una vez el carácter de la mancha blanca de la que he hablado y en la que estribaba la única diferencia aparente entre el nuevo animal y el que ya había. Seguramente recordará el lector que esta marca, aunque grande, era en un comienzo de forma indefinida, pero tan lentamente y en grados tan imperceptibles que mi razón se forzó largo tiempo en considerar como imaginativos, había llegado a adquirir una rigurosa precisión en sus contornos. Prestaba la forma de un objeto que me estremezco solo al nombrar, y esto era lo que, sobre todo, me hacía mirar al monstruo con horror y repugnancia, y lo que me habría impulsado a liberarme de él. Si me hubiera atrevido, la imagen de una cosa horrible y siniestra, la imagen de la horca, o lúgubre y terrible aparato, instrumento del horror y del crimen, de la agonía y de la muerte, y heme aquí, convertido en un miserable, más allá de la miseria de la humanidad, un animal inmundo cuyo hermano yo había destruido con desprecio, una bestia bruta creada por mí, para mí, hombre formado a imagen del Altísimo, tan grande e intolerable infortunio. Desde entonces no volví a disfrutar del reposo, ni de día ni de noche. Durante el día el animal no me dejaba ni un momento, y por la noche, a cada instante, cuando despertaba de mi sueño lleno de angustia, sentía el tibio aliento de la alimaña sobre mi rostro, y su enorme peso, encarnación de una pesadilla que no podía sacudir, posado eternamente sobre mi corazón. Tales tormentos influyeron lo bastante para que a lo poco de bueno que quedaba en mí desapareciera. Los más sombríos y malvados pensamientos fueron en adelante mis preocupaciones íntimas. La tristeza habitual de mi carácter se acrecentó hasta llegar a odiar todas las cosas y a toda la humanidad. No obstante, mi mujer nunca se quejaba. ¡Ay! Ella que era de ordinario el blanco de mis iras, y la más paciente víctima de mis repentinas, frecuentes e indomables explosiones de cólera, a la cual me abandonaba ciegamente. Un día que bajábamos para un quehacer doméstico, el sótano del viejo edificio donde nuestra pobreza nos obligaba a habitar, el gato me seguía por la pendiente escalera, lo que en ese momento me exasperó hasta la demencia. Enarbolando el hacha y olvidando en mi furor el temor pueril que hasta entonces contuviera mi mano, asesté al animal un golpe que habría sido mortal si lo hubiera alcanzado como deseaba, pero el golpe fue evitado por la mano de mi mujer. Su intervención me produjo una rabia tan diabólica que desembaracé mi brazo del obstáculo y la hundí el hacha en el cráneo. Mi mujer sucumbió instantáneamente sin exhalar un solo gemido. Consumado este horrible asesinato, traté de esconder el cuerpo. Juzgué que no podía hacerlo desaparecer de la casa en ningún momento sin correr el riesgo de ser observado por los vecinos. En busca de una solución, numerosos proyectos cruzaron por mi mente. Pensé primero en dividir el cadáver en pequeños trozos y destruirlos por medios del fuego. Discurrí luego cavar una fosa en el suelo del sótano. Pensé más tarde arrojarlo al pozo del patio. Después, meterlo en un cajón, como mercancía, en la forma acostumbrada y cargar a un mandadero que lo llevara fuera de casa. Finalmente, me detuve ante una idea que consideré la mejor de todas. Resolví emparedarlo en el sótano, como se dice que los monjes de la Edad Media emparedaban a sus víctimas. Observé el sótano, que parecía muy adecuado para semejante operación. Los muros estaban construidos en forma muy ligera, y recientemente habían sido cubiertos, en toda su extensión, de una capa de mezcla que la humedad había impedido que se endureciese. Por otra parte, en una de las paredes había un hueco, que era una falsa chimenea o una especie de hogar, que había sido encalado como el resto del sótano. Calculé que me sería fácil quitar los ladrillos de este sitio, introducir el cuerpo y colocarlos de nuevo, de manera que ningún ojo humano pudiera sospechar lo que allí ocultaba. No salió fallida
mi suposición. Con ayuda de una palanca, quité con bastante facilidad los ladrillos y habiendo colocado cuidadosamente el cuerpo contra el muro interior, lo sostuve en esa posición hasta que hube construido sin gran trabajo toda la obra. Habiendo adquirido cal y arena, tomando todo tipo de precauciones, preparé un revoque que no se diferenciaba del antiguo y cubrí con él escrupulosamente el nuevo tabique. El muro no presentaba la más ligera señal de renovación. Hice desaparecer los escombros con el más prolijo esmero y expurgué el suelo, por decirlo así, miré en torno mío y me dije, aquí, por lo menos, mi trabajo no ha sido perdido. Enseguida acudí a mi mente la idea de buscar al gato, causa de tan gran desgracia, pues al fin había resultado darle muerte. De haberle encontrado, en aquel momento, su destino estaba decidido, pero quizá, alarmado del sagaz animal por la violencia de mi reciente acción, no osaba presentarse ante mí en mi actual estado de ánimo. Sería tarea imposible descubrir o imaginar la feliz sensación de consuelo que la ausencia del detestable animal produjo en mi corazón. No apareció en toda la noche, y por primera vez, desde su entrada en mi casa, logré dormir con un sueño profundo y sosegador. Sí, dormí como un patriarca. No obstante, tener el peso del crimen sobre el alma. Transcurrieron el segundo y tercer día, sin que volviera mi verdugo. De nuevo respiré como hombre libre. El monstruo, en su terror, había abandonado para siempre aquellos lugares. Me parecía que no lo volvería a ver. Mi dicha era inmensa. El remordimiento de mi tenebrosa acción no me inquietaba mucho. Instruyóse una especie de sumario que fue sobreposeído al instante. La indagación practicada no dio menos resultados. Habían pasado 4 días desde que cometí el asesinato, cuando un grupo de agentes de policía se presentó inesperadamente en casa, y se procedió de nuevo a una prolija investigación. Como tenía plena confianza en la impermeabilidad del escondrijo, no experimenté zozobra. Los funcionarios me obligaron a acompañarlos en el registro, que fue minucioso en el extremo. Por último, y por tercera o cuarta vez, descendieron al sótano. Mi corazón latía regularmente, como el de un hombre que confía en su inocencia. Recorrí de uno a otro extremo el sótano, crucé mis brazos sobre mi pecho y caminé demostrando tranquilidad de un lado para otro. La justicia estaba plenamente satisfecha y se preparaba a marcharse. Era tanta la alegría de mi corazón que no podía contenerla. Me abrazaba al deseo de decir algo, aunque no fuese más que una palabra en señal de triunfo, y hacer indubitable la convicción de mi conciencia. Señores, dije al fin, cuando ya subía la escalera, estoy satisfecho de haber desvanecido sus sospechas. Deseo a todos buena salud y un poco más de cortesía, y de paso, caballeros, vean aquí una casa singularmente bien construida. En mi ardiente deseo de decir alguna cosa, apenas sabía lo que hablaba. Les puedo asegurar que esta casa es una casa admirablemente hecha. Estos muros, ¿van ustedes a marcharse, señores? Estas paredes están fabricadas sólidamente. Y entonces, con una audacia frenética, golpeé fuertemente con el bastón que tenía en la mano precisamente sobre la pared de tabique detrás de la cual estaba el cadáver de la esposa de mi corazón. Ah, que Dios me proteja y me libre de las garras del demonio. No se había extinguido aún el hueco de mis golpes, cuando una voz surgió del fondo de la tumba, un quejido primero, débil y entrecortado con el sollozo de un niño, y que aumentó después de intensidad hasta convertirse en un grito prolongado, sonoro y continuo, antinatural y antihumano, un aullido, un alarido a la vez de espanto y de triunfo, como solamente puede salir del infierno, como horrible armonía que brotase a la vez de la garganta de los condenados en su tortura, y de los demonios regocijándose en sus padecimientos. Relatar mi estupor sería insensato. Sentí agotarse mis esfuerzos, y caía tambaleándome contra la pared opuesta. Durante un instante, los agentes que estaban ya en la escalera quedaron paralizados por el terror. Un momento después, una docena de brazos vigorosos caían demoledores sobre el muro, que vino a tierra enseguida.
El cadáver, ya bastante descompuesto y cubierto de sangre cuajada, apareció rígido ante la vista de los espectadores. Encima de su cabeza, con las rojas fauces dilatadas y el ojo único despidiendo fuego, estaba subida la abominable bestia, cuya malicia me había inducido al asesinato, y cuya voz acusadora me había entregado al verdugo. El monstruo había sido emparedado por mí, al mismo tiempo que escondía a mi desgraciada víctima.